Y vamos a comenzar con nuestro primer invitado, que es Lucas Navarro, un reconocido economista cordobés, que es un hombre que siempre tiene un panorama amplio y muchas veces muy preciso, la mayoría de las veces absolutamente preciso en lo que se refiere a los números, y también objetivo en lo que se refiere a sus apreciaciones. De manera que la primera pregunta que le quiero realizar es ¿cómo lo ves a Sergio Massa? Buenas noches, Gustavo. Gracias nuevamente por invitarme. Yo en primer lugar diría cuáles son los desafíos de Massa, cómo llega Massa al poder. Tuvimos meses de junio y julio que fueron terribles desde el punto de vista de la parte monetaria, por dar un inicio a mi conversación. En junio y julio tuviste una emisión para financiar déficit fiscal altísima, del orden de unos 400.000 millones de pesos. Tuviste también algo inédito que no se veía antes, compra de bonos, emisión para comprar bonos, que fue récord, 650.000 millones de pesos en junio, 640.000 millones de pesos en julio. O sea, imagínate los números, andá sumando. Claro. Tuviste también que emitir para pagar intereses de la deuda que tiene el Banco Central en pesos por unos 450.000 millones de pesos. Imagínate, suma lo que es la emisión para todos esos fines que de una manera u otra... Estamos superando el billón de dólares. El billón de pesos. Y está todo vinculado con lo mismo, claro, que es el financiamiento del déficit fiscal. Entonces, esos números de junio y julio fueron muy elevados en relación a los 2 meses previos. La emisión para financiar el Tesoro fue unas 5 veces de lo que fue los 5 meses... Hubo una explosión de enero a mayo. Esto de que te cuento de emisión para comprar bonos fue porque hubo una corrida contra los bonos y salieron a emitir para comprar bonos y tratar de que no baje tanto el precio de los bonos. Entonces, es en ese escenario, a su vez, digamos, como tenés una tremenda emisión, hubo que chupar esa emisión de alguna manera, hablando vulgarmente, y eso se absorbió vía también las famosas LELIQ. Claro. Entonces tuviste que las LELIQ subieron algo así como 1,5 billones de pesos, o sea, millones de millones, sí, desde inicios de junio hasta la fecha. Tenés las LELIQ que equivalen... Sí, un desmadre absoluto. Entonces fue todo que se desata en esos meses, es en ese escenario que viste la tremenda corrida cambiaria, que tuvimos un salto en el tipo de cambio muy grande. En claro, y eso se reflejó inmediatamente en la inflación. Llegaste a tener un dólar que rozaba los 350 pesos. Y es en ese escenario, también obviamente todo se refleja en la inflación. Tuviste una inflación en el mes de junio que supera al 7%, fue 7,4%, un acumulado 46,2% en julio. Es en ese escenario donde aparece la figura de Sergio Massa, que uno diría, pero Sergio Massa no es economista, empecemos por ahí. Pero, de casualidad es abogado. No sabemos también cómo llegó a ser abogado, pero el punto es que eso da indicios, y todos lo entendemos, que acá el problema más que económico, es económico pero con una raíz política. Sí, Eduardo. Y el problema de los últimos, de cortísimo plazo, que desencadena todos estos desequilibrios que vemos, tiene una raíz política profunda relacionada a las terribles divisiones que hay al interior de la coalición de gobierno. Claro, efectivamente. Entonces, asume Massa, yo te diría con tres grandes... Sí, y como corolario de todo eso, es decir, el fugacísimo transitar de Silvino Batakis, ¿no? Sí, no llegó o sea, a los 19 días. No llegó ni al mes, asume en este contexto, asume y agrava un poco incluso las cosas, no cambia nada prácticamente la designación de Batakis. Tuviste en junio, por primera vez desde diciembre de 2020, un déficit de la balanza comercial, o sea que ya el tema de las reservas se hace inmanejable. Perdiste en junio algo así como casi 1.300 millones de dólares de reservas, en el mes de julio básicamente. Y te diré que ese es el contexto en el cual asume Massa, y con 3 grandes desafíos para mí en términos de los precios que tiene que apuntar. Uno es el tema de la tasa de interés, que venía muy por detrás de la inflación. Otro, que ahí se lo atacaron, hubo un fuerte suba de tasa de interés, entonces la tasa de interés está ahí a la par con la inflación o hasta posiblemente superándola.
Lo cual eso te frena un poquito te están dando un 65%, claro. Sí, pero la de las LELIC... La LELIC todavía es mucho más arriba. Más 70, arriba, 72. entonces están ahí. Bueno, están pateando para adelante. Sí, pero bueno, tenés eso tiene un efecto boomerang. Lo acabas de decir, que eso, todos los intereses de deuda del Banco Central se elevan y para eso se emite también. Entonces, el problema desemboca siempre lo mismo que el déficit fiscal. Tenés el tema del tipo de cambio. Con el tipo de cambio no han hecho mucho. O sea, el tipo de cambio oficial sigue atrasado. Tendría que estar un cálculo bien así rápido, al menos de 150 pesos para igualar el nivel en términos reales que tenía hace un año. 150 pesos, está en 130. O sea que ahí se están quedando cortos, no han hecho nada prácticamente. Obviamente que se entiende que hacer un ajuste brusco del tipo de cambio oficial... Pero hay que hacer primero tener que ordenar las cuentas fiscales, porque si no, un problema de inflación. Esa devaluación se va todo totalmente de acuerdo, todo a precios y estamos exactamente igual o peor que antes. Totalmente de acuerdo que ahí no han tocado nada, pero hay un tema que me gustaría volver, y el tercer tema de precio, que es importante, el de las tarifas de servicios públicos, que hay... El anuncio fue que la segmentación iba a ser light, que no iba a afectar a muchos consumidores, pero la práctica es que en energía 4 millones de 13 millones de usuarios no solicitaron la quita de subsidio, a ellos les va a tocar la tarifa plena pronto. Se está hablando de que, mira, lo que es energía, antes de aplicar esta segmentación, los subsidios representaban algo así como el 80% del costo de generación, y con este nuevo esquema va a bajar el 55%, lo que representan los subsidios. O sea que va a haber ahí un ahorro, más allá que el gobierno no lo diga. Y bueno, entonces los desafíos, como lo decís vos, son 3 precios clave, apuntando a 2 variables fundamentales de resultado, que son déficit fiscal, en donde tenemos este ajuste tarifario, que algo va a ayudar a reducir los subsidios, pero tenés a su vez anuncios de aumentos de jubilaciones, de planes y demás, lo cual te pone presión al gasto, entonces no sabes bien cómo queda y da la sensación que ni siquiera llegan a cumplir la meta que tienen con el Fondo Monetario, claro, más allá de los anuncios. Por ejemplo, en lo que aparece en el boletín oficial de hoy, y cuando yo paso la revista, dicen, es decir, si haces sumas y restas, que el ahorro estaría en alrededor de 112 mil millones de pesos, pero ocurre que, es decir, se ahorra en capital, pero se aumenta el gasto corriente. Y le quitan, por ejemplo, subsidios muy importantes a educación. Es decir, no subsidios, sino partidas muy importantes para educación, 70 mil millones. Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunos casos se dirá, bueno, sí, pero hubo fondos que estaban destinados a la compra de computadoras y nunca llegaron las licitaciones a tiempo. Con la necesidad que hacen falta las computadoras en los chicos. Yo al ministro lo estaría juzgando en este momento por mal desempeño en sus funciones, sí, porque no han llevado adelante esas licitaciones. Ahora a llorar al campito, ya no hay más plata. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo, pero estamos en una situación tan crítica que está lo importante y lo urgente, digamos, en cierta manera. Sí, ¿no es cierto? Y van a saltar los gobernadores porque hay un recorte, un tijeretazo de 30 mil millones de pesos en materia de obra pública. Se apuntó a tratar de ajustar por ese lado, con transferencia de gobernadores, que también ahí hubo mucho rechazo. Se habla de que eventualmente va a haber atraso en lo que son los salarios del sector público, gasto de capital, como estás mencionando. Es un ajuste desordenado, y de eso estoy totalmente de acuerdo contigo. El esquema también de recomposición, o de, como le llaman, de segmentación tarifaria, también tiene muchos puntos que cuestionar, pero mal o bien se está avanzando ahí en una suerte de corrección, sí, pero lo cual te llama la atención que al mismo tiempo ocurre en un contexto donde, por otro lado, te están aumentando gastos, pero apuntan a ahorrar algo, seguramente no lo suficiente, pero algo se está haciendo. Bueno, ¿vos crees que la llegada de Gabriel Rubinstein, que es un hombre, un ortodoxo, es un economista de prestigio, pero que yo creo que con el tema de los tuits a Cristina y las disculpas que ha tenido que realizar, llega desde mi punto de vista, por lo menos en lo político, desleído. Pero es un punto a favor de Massa que finalmente se lo había bochado Lacan por el kirchnerismo, se lo había bochado, y finalmente, entre gallos y medianoche, no. Siempre durante el fin de semana
salió la designación de Rubinstein, que es un ortodoxo y es un hombre de prestigio, y eso se ha visto hoy en los mercados. Se ve en los mercados, retrocedió el dólar, descentró el contado con liqui y todas las variables, el dólar bolsa inclusive. Es como si dijeran, bueno, le vamos a dar un poco más de hándicap a Massa como se lo estás dando vos le estás dando un poco de hándicap. Yo algo de hándicap le doy. Rubinstein es un excelente economista, muy reconocido, los diagnósticos de él han sido impecables y no creo que haya tomado esta decisión de asumir para tener un rol figurativo. Yo creo que va a tener un rol protagónico. No, porque está en juego su prestigio. Está en juego su prestigio. De la misma manera que está en juego el futuro político de Massa. Y sí, y bueno, ahí está la cuestión política, que había sido muy, muy crítico de la vicepresidente. La mataba con los tweets y los memes. Y ocurre esta asunción el mismo día que sabemos que está en el medio de la condena. Entonces también hay que hacer la lectura política de eso, ¿no? O sea, está marcando esto también el fortalecimiento de Massa. Y creo que el desafío acá, algo de lo que no hablé, que creo el otro objetivo, el cual Massa no está atendiendo, es la recomponer reservas. El problema de la reserva no lo resuelve, los anuncios que ha hecho son muy débiles. Claro. Se habla de incentivos para adelantar liquidación, pero eso son soluciones de caja, pero tenés que... Muy controvertido y confuso todo eso. Es confuso, tenés que ir a cuestiones de fondo, no movimiento de caja, sino dar los incentivos de fondo, pensar en bajar retenciones, un desdoblamiento cambiario, que son medidas que se están sugiriendo. El dólar soja, inclusive el propio Bailo le ha dicho a Pese que hay que ver de qué manera se reprograma este dólar bolsa, porque ha dicho es un mecanismo muy complicado. Es decir, es el único sobreviviente que le queda sí, también a Fernández, no Pese en el Banco Central. Pero entiendo que, digamos, es en ese ámbito donde creo que está el debe, donde está la deuda, donde, en mi opinión, el primer desafío urgente de esta nueva incorporación al equipo de Massa debiera ser el de apuntar las reservas, porque si bien ha mermado ese drenaje de reservas que te comentaba, en el neto en agosto llegás con 800 millones de dólares abajo. Entonces, la parte monetaria, por su parte, yo te contaba esto de que en junio y julio emitiste mucho para compra de bonos. Bueno, ahora en agosto también eso se detuvo. ¿Por qué? Porque se corta ese chorro de emisión, esa fuente de emisión, porque hubo este reperfilamiento de la deuda en pesos. Exacto. En donde, digamos, había un vencimiento por 2,5 billones de pesos en agosto, septiembre, octubre. Hubo este reperfilamiento, esta reestructuración voluntaria, muchos de los tenedores a deuda del sector público, pero eso se redujo a 500.000 millones de pesos. Entonces, por ese lado, solucionaste el problema, subiste la tasa de interés, tenés un stock de la LELIQ horrible que te está generando mucha presión y medición por pago de interés. Es decir, aténdeme, en términos futboleros, estás pateando la pelota. Estás pateando la pelota para adelante y tenés que resolver, en definitiva, el cortar la emisión para financiar el déficit, hacer algo concreto para bajar el déficit y, como te digo, dar los incentivos adecuados para recomponer reserva y no quedarte con medidas de caja, de sacar de acá, de pedir prestado allá. Se hablaba de un repo, se hablaba de dar incentivos para anticipar liquidación, pero con eso vas a solucionar el problema eventualmente del mes, pero esto a la larga te vuelve y eso no está resuelto y está muy lejos de estar resuelto. No, pero además es que la calle lo hemos vivido hoy en Córdoba, pero también se lo ha estado viviendo. La calle está explosiva. Están contenidos simplemente porque se trata de un gobierno de corte justicialista. Yo te diré que sí. Ahí Macri o cualquier otro no hubiera durado una semana. No hubiera durado una semana. Y vamos al otro tema, que es la economía real. O sea, ese es el tema. Tenés, está bien, Massa también, anunció la semana pasada de que el desempleo habría caído al 6,5%. La tasa de desempleo. Pero ese indicador ya lo conversamos contigo en múltiples ocasiones. Hay una gran cantidad de gente que directamente, gente que directamente no busca trabajo. Ese es el tema. Exactamente, gente que no busca trabajo, gente que aún teniendo el trabajo, tiene un trabajo informal, que está buscando otro, los salarios, o sea, el indicador acá que domina todo es la tasa de pobreza. Y si tenés tasa de pobreza que está más 40% de la población, más o menos, unos puntos más, puntos menos, eso te habla de que el problema de la Argentina es severo, tenés un estancamiento en la actividad económica que ya arrastra una década.
Estamos en el nivel de PIB per cápita de la población hoy, es inferior al de hace 10 años. Entonces, así estamos en Argentina. Esos son los problemas importantes que lamentablemente están siendo tapados por esta coyuntura explosiva que comenzaba comentando, pero que realmente tenés que atender si querés avanzar con realmente salir del pozo en el que estamos. Se habló de este plan, Puente para el Empleo, que el mismo Massa lo propuso el año pasado. Eso no va a lograr nada. No va a lograr nada porque los beneficiarios de planes que querés hacer que pasan a tener un empleo formal, en su gran mayoría no tienen los niveles, las calificaciones para acceder a un empleo formal, y menos aún en una economía que no crece y que está estancada desde hace 10 años.